Siempre me consideré un hombre lógico y centrado, especialmente en el trabajo. Dirigía una empresa mediana y siempre me enorgullecí de ser justo con mis empleados. Pero hubo un periodo en el que, sin explicación alguna, comencé a actuar de manera extraña. Todo comenzó cuando contraté a Clara, una secretaria nueva. Era eficiente en su trabajo y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Cada mañana, como un gesto amable, me traía un café recién hecho a mi oficina. Era un detalle que apreciaba, especialmente durante las mañanas ajetreadas. Pero con el tiempo comencé a notar que mi comportamiento hacia Clara era diferente al que tenía con otros empleados. Le daba aumentos de sueldo sin que los pidiera. Aprobaba sus días libres sin cuestionar y, en general, me encontraba cediendo a casi todos sus deseos. Lo más extraño era que, mientras lo hacía, sentía que era lo correcto. Pero al final del día, cuando reflexionaba sobre mis acciones, no podía entender por qué había actuado de esa manera. Un día un colega y amigo cercano, Roberto, vino a mi oficina y cerró la puerta detrás de él. Me miró seriamente y me preguntó si estaba bien. Me contó que había rumores circulando sobre Clara y cómo parecía tenerme bajo su hechizo. Me pareció gracioso. Inclusive me reía al principio pensando que era una broma. Pero Roberto insistió en que observara mi comportamiento. Decidí prestar atención y con el tiempo comencé a notar patrones. Siempre después de tomar el café que Clara me traía, me sentía más inclinado a complacerla. Decidí hacer una prueba y empecé a desechar el café sin que ella lo notara. Y como sospechaba, mi comportamiento comenzó a normalizarse. Un día decidí enfrentar a Clara. La llamé a mi oficina y le pregunté directamente sobre el café. Al principio trató de evadir el tema, pero finalmente rompió en llanto y confesó. Me dijo que había estado poniéndome agua de calzón en el café. Una vieja superstición que, según creía, haría que me enamorara de ella, o al menos hiciera lo que ella quisiera. Me sentí traicionado y enojado, y Clara fue despedida ese mismo día. Fue un duro golpe darme cuenta de que había sido manipulado de esa manera, pero también fue una lección aprendida. Desde entonces, soy más cauteloso y siempre estoy atento a las señales de que algo no está bien. Y sobre todo, no acepto comida ni bebida preparada por alguien más. Creo que he sido un maestro estricto pero justo. La enseñanza es mi pasión y siempre he creído en la importancia de la integridad académica. Sin embargo, hubo un semestre que puso a prueba mis principios y me dejó una lección que nunca olvidaré. Todo comenzó con una estudiante llamada Valeria. Era una chica inteligente, pero no destacaba particularmente en mis clases. Sin embargo, a medida que avanzaba el semestre, noté un cambio drástico en su rendimiento. No solo sus notas mejoraron, sino que también comenzó a participar activamente en clase y ayudar a sus compañeros con sus tareas y proyectos. Un día después de la clase, Valeria se acercó a mi escritorio con una botella de té helado. Me dijo que era una muestra de agradecimiento por ser un buen profesor. Aunque me pareció un gesto amable, no le di mayor importancia y bebí el té durante el resto de mis clases. Con el tiempo, Valeria comenzó a traerme té con más frecuencia. Y curiosamente, cada vez que bebía de esa botella, sentía una extraña necesidad de ser más indulgente con ella y sus compañeros. Las tareas que antes consideraba mediocres ahora me parecían sobresalientes. Los exámenes que solía calificar con rigor de repente parecían merecer puntuaciones perfectas. Un día, mientras calificaba exámenes en la sala de profesores, uno de mis colegas, el profesor Ramírez, me preguntó si estaba bien. Me comentó que había notado un cambio en mis métodos de calificación y que parecía estar favoreciendo a Valeria y a sus amigos.
Al principio me defendí, pero luego al reflexionar me di cuenta de que tenía razón. Decidí investigar un poco y descubrí que Valeria había estado usando agua de calzón en el té que me daba. Al confrontarla, confesó que lo había hecho para asegurarse de obtener buenas notas y ayudar a sus amigos a pasar la materia. Me sentí humillado y traicionado. Ella fue suspendida y tuve que reevaluar todas las calificaciones de ese semestre. Fue un proceso doloroso, pero me enseñó la importancia de estar siempre alerta y no dejarme influenciar por manipulaciones externas. Hola, mi nombre es Juan y quiero contarte una historia que me sucedió hace algunos años. Es una historia que aún me cuesta creer, pero te juro que cada palabra es cierta. Todo comenzó cuando conocí a Laura. Era una mujer hermosa, inteligente y carismática. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común y desde el primer momento sentí una conexión especial con ella. Nos enamoramos rápidamente y al poco tiempo nos mudamos juntos. Al principio todo era perfecto. Ella era atenta y cariñosa, siempre estaba ahí para mí. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que no encajaban, como objetos que desaparecían y reaparecían en lugares inusuales, o el hecho de que Laura parecía saber cosas sobre mí que nunca le había contado. Lo más inquietante era cómo mi vida comenzó a girar en torno a ella. Mis amigos y familiares empezaron a alejarse y mi trabajo comenzó a sufrir. Sentía una necesidad constante de estar con Laura, como si algo me impulsara hacia ella. Fue entonces cuando comencé a investigar. Quería entender qué estaba pasando y por qué mi vida estaba cambiando de esa manera. Descubrí algo que me dejó helado y me llevó por un camino oscuro y aterrador que nunca imaginé. Las primeras señales de que algo no estaba bien eran sutiles y fáciles de ignorar, pero con el tiempo se volvieron más evidentes y difíciles de explicar. Empecé a notar que ella siempre sabía exactamente dónde estaba y a qué estaba haciendo, incluso cuando no se lo había contado. A veces me llamaba justo en el momento en que yo estaba pensando en ella, como si pudiera leer mi mente. Luego comenzaron los sueños. Sueños vívidos y perturbadores, en los que ella aparecía, susurrándome cosas al oído que no podía recordar al despertar. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Mis amigos y familiares también empezaron a notar cambios en mí. Me decían que parecía distante y obsesionado con Laura, que había dejado de ser yo mismo. Pero yo no podía verlo. Todo lo que quería era estar con ella. Las cosas se volvieron realmente extrañas cuando encontré un pequeño frasco escondido. Estaba en un cajón de nuestra habitación. Dentro había un líquido oscuro, un aroma peculiar que no pude identificar. Cuando le pregunté a Laura, se puso nerviosa. Me dijo que era solo un perfume especial que le gustaba usar. Pero algo en su mirada me decía que no estaba siendo completamente sincera. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Laura y yo seguíamos siendo inseparables, pero había una tensión palpable en el aire. Cada vez que intentaba hablar sobre el frasco o cualquier otra cosa extraña que había notado, ella cambiaba rápidamente de tema o se mostraba evasiva. Una noche después de que Laura se quedó dormida, me levanté de la cama impulsado por una curiosidad incontrolable. Decidí explorar la casa en busca de más respuestas. Y así llegué al sótano, detrás de una puerta que siempre había estado cerrada con llave, la cual estaba entreabierta. Y una luz tenue provenía del interior, así que me acerqué con cautela. Adentro encontré una especie de altar, velas encendidas, fotografías mías y varios objetos personales que había dado por perdidos. Estaban dispuestos en un patrón específico. En el centro había algo con un líquido que despedía el mismo aroma peculiar del frasco que había encontrado en nuestra habitación. Fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la atmósfera se había vuelto pesada y fría.
Una sensación de estar siendo observado me envolvió y una voz susurrante, casi inaudible, comenzó a hablar. No podía distinguir las palabras, pero el tono era siniestro y amenazante. Salí corriendo del sótano, cerrando la puerta detrás de mí. Me dirigí a nuestra habitación, donde ella seguía durmiendo. Me senté en la cama tratando de calmarme y entender qué acababa de suceder. A la mañana siguiente, decidí confrontar a Laura. Pero cuando intenté hablar entre el sótano y de aquel altar, ella parecía genuinamente confundida. Me aseguró que no sabía de qué estaba hablando y que nunca había estado en ese sótano. Las noches siguientes, los sueños se intensificaron. Visiones de sombras acechando en las esquinas, susurros en la oscuridad y una sensación constante de ser vigilado. De hecho, empecé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si todo estaba en mi cabeza o si realmente había algo oscuro y siniestro sucediendo a mi alrededor. Las semanas pasaron. La tensión en la casa crecía y cada vez que intentaba hablar con Laura sobre lo que estaba sucediendo, ella se mostraba evasiva o cambiaba el tema. Y noté que ella también estaba cambiando. Se volvía más distante y a veces la sorprendía mirándome fijamente, como si estuviera evaluando algo. Una noche, después de una serie de pesadillas, particularmente perturbadoras, me desperté sudando y con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Podría jurar que miré hacia la puerta y vi una figura oscura parada ahí observándome. Paralizado por el miedo, intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Aquella figura comenzó a acercarse lentamente y cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que no era Laura, sino una mujer mayor, con una mirada penetrante y malévola. Ella se acercó y susurró algo en un idioma que no reconocí. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura desapareció. La mañana siguiente le conté a Laura lo sucedido, esperando que ella tuviera alguna explicación. Sin embargo, su reacción fue de sorpresa y preocupación, y me confesó que ella también había tenido sueños extraños y había sentido presencias en la casa, pero no quería preocuparme. Con el tiempo, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Laura supuestamente recordó que un poco después de mudarnos había consultado a una mujer sobre cómo mejorar nuestra relación y mantenerme a su lado. Esta mujer le había dado un consejo que involucraba un ritual con agua, pero Laura, según ella, no le había dado mucha importancia en ese momento. Las cosas en la casa se volvían cada vez más extrañas. Susurros nocturnos, sombras que se movían por sí solas y objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares insólitos. Se habían convertido en nuestra nueva realidad. Pero a mí lo que más me desconcertaba era la actitud de Laura. Mientras yo me sentía cada vez más agobiado y asustado, ella parecía estar en paz, como si nada de lo que ocurriera le afectara. Una noche, después de otro episodio aterrador, en el que sentí que algo me sujetaba las piernas mientras dormía, decidí confrontar a Laura. La encontré en la cocina, preparando una taza de té para mí, como solía hacerlo cada noche. La miré a los ojos y le pregunté directamente si sabía algo sobre lo que estaba pasando. Al principio trató de evadir mis preguntas, pero finalmente rompió en llanto y confesó. Laura me contó que meses atrás, preocupada por nuestra relación y temiendo que yo la dejara, había recurrido a una vieja práctica que había escuchado de su abuela, el agua de calzón. Había estado dándomela en mis bebidas, esperando que eso me mantuviera a su lado. Pero lo que no sabía era que esa práctica, si se hacía incorrectamente, podía atraer consecuencias nefastas. Me quedé en shock. No podía creer que Laura hubiera recorrido algo así. Pero más allá de la traición, yo estaba preocupado por las consecuencias que esto podría tener para ambos. Ella me dijo que había consultado a una mujer del pueblo, quien le había dado las instrucciones para hacer aquella agua, pero nunca le mencionó los riesgos. Decidimos buscar a esa mujer
y pedirle ayuda para revertir lo que Laura había hecho. Al llegar a su casa, una vieja cabaña en las afueras del pueblo, nos recibió una anciana de aspecto amable pero de mirada penetrante. Y al escuchar nuestra historia, suspiró profundamente y nos dijo que lo que Laura había hecho no solo nos había unido, sino que también había abierto una puerta a entidades que ahora estaban atrapadas en nuestra casa. Nos explicó que el agua de calzón, cuando se hace correctamente, solo tiene el poder de unir a dos personas. Pero si se mezcla con otras intenciones o se hace de manera incorrecta, puede convertirse en un imán para entidades negativas. Nos advirtió que revertir lo que Laura había hecho no sería fácil, pero nos iba a ayudar. Con su guía, comenzamos un proceso para limpiar nuestra casa y cerrar aquella puerta que Laura había abierto inadvertidamente. Fueron días de rituales, limpieza, oraciones y mucha tensión. Pero finalmente, después de una semana, sentimos que la atmósfera en la casa había cambiado. Las sombras y los susurros desaparecieron y la paz regresó a nuestro hogar. Aunque las cosas volvieron a la normalidad, nuestra relación nunca fue la misma. La confianza se había roto y ambos sabíamos que era el momento de seguir caminos separados. Laura se mudó del pueblo, pero yo decidí quedarme, tratando de olvidar todo lo que había pasado. Pero cada vez que paso por la vieja cabaña en las afueras del pueblo, no puedo evitar recordar aquellos días oscuros y a la vez agradecer a la anciana que nos ayudó a librarnos de esto. Durante la época de la colonia, los pueblos mexicanos se unían por pedregosos caminos que entrelazaban en pequeñas intersecciones, donde, se decía, se escondía la muerte detrás de las esquinas. Al no estar unida, la ciudad en su totalidad, los negociantes y mercaderes debían cruzar constantemente estos parajes, tratando de hacerlo casi durante el día, pues una vez llegada la noche, las intersecciones quedaban envueltas en una profunda oscuridad que podía arrebatarle el aliento hasta al más valiente. Rodolfo de Nevares no era un hombre rico, ni tampoco famoso, pero si de algo gozaba era de una excelente fama por la velocidad con la que llevaba sus encargos desde el desierto de los Leones hasta la villa, casi siempre en cuestión de 2 días, uno de ida y otro de vuelta. Rodolfo contaba con un caballo sumamente veloz, de nombre Cienfuegos, haciendo alusión a la velocidad con la que se desplazaba de un lado a otro. Se dice que por la mañana de un viernes 13, los servicios de mensajería de Rodolfo fueron adquiridos por un misterioso hombre, encapuchado, que entró a la tienda donde trabajaba y, sin dar muchos detalles, solicitó que llevara una carta a la intersección de la calzada de Iztapalapa y la villa. Lo siento, señor, pero hoy no se trabaja. Es de suma importancia, buen hombre, que esta carta llegue a las manos de la persona indicada. De lo contrario, podrían haber consecuencias fatales, dijo el hombre, cuyo rostro apenas podía distinguirse bajo el sombrero y la capa con la que se cubría el rostro, justificándolo con una fea tos que no quería exponer. No quisiera ser grosero, pero por ser viernes 13 y la hora a la que me lo pide, significaría que estaría llegando a la intersección casi al anochecer, lo cual me haría imposible el retorno hoy mismo. Y ya sabe lo que se dice de ese lugar, que está maldito y demás cuentos. No me diga que le dan miedo los cuentos de niños. Muy por el contrario, los encuentro sumamente divertidos. Pero eso no significa que detrás de ellos no se asome alguna verdad. Bien, ¿y qué tal si le pagara el doble? Por el doble no lo consideraría, pero tal vez por el triple. Está empujando su suerte, buen hombre.
Es el precio que hay que pagar para arriesgar la vida de esa forma, buen señor. Es usted un negociante difícil, pues uno no se hace rico haciendo favores. Con gran molestia, el hombre sacó un morral con monedas de oro. Lo abrió y dejó caer sobre la repisa de madera 4 piezas de oro, su cuota normal. De nuevo, sacó otras 4. Pago por su valor. 4 más. Pago por su tiempo. Después sacó 2 más. Y pago por si debe arriesgar su vida. Rodolfo tomó las monedas y las guardó en la vieja caja fuerte. Estrechó la mano del hombre y con enorme resignación dijo: tenga la certeza de que llevaré su carta a buen fin, aunque me cueste la vida. No me queda la menor duda. Asintió con malicia. El hombre de negro dio media vuelta y salió por la puerta principal. Rodolfo sacó las monedas de oro de nuevo y las observó con detenimiento. Jamás había visto monedas tan relucientes y tan bien acuñadas. Supuso que el hombre de negro sería algún banquero o un personaje influyente, dado que podía gastar tal cantidad en lo que a él le parecía un simple capricho. ¿Qué diferencia haría llevarlo con un día de distancia, por la tarifa normal? Era algo que a él no le incumbía, y maquiavélicamente pensaba: tengo que usar más ese cuento del miedo y los fantasmas. Seguro que alguien más cae con esa tontería. Guardó casi todas las monedas de nuevo en la caja, pero se guardó 4 en la bolsa. Tomó su sombrero, el morral de piel curtida. Se echó una ligera capa al hombro y tras cerrar el local con 4 llaves distintas, caminó hasta los establos donde guardaba su caballo. ¿Ya está listo? Sí, señor Nevares. Toma, chico. Y le lanzó una de las monedas de oro. Es por lo que te debo de los meses anteriores, y te adelanto un par más. Gracias, señor. Rodolfo subió a su caballo y tomó la avenida que lo llevaría hasta la intersección. Normalmente esas cabalgatas eran muy solitarias. Estaba acostumbrado a pasar su tiempo fantaseando con una vida que no tenía. Jamás se había casado. No era mujeriego, no tenía novias ni con quien compartir las experiencias que el camino le dejaba. Apenas frecuentaba de vez en vez un pequeño burdel en las orillas del pueblo, en el cual trabajaba Azucena, una hermosa mulata de ojos color miel, que de no trabajar en ese lugar, hacía mucho tiempo se habría convertido en la señora de Nevares, pero, a su entender, no se podía tener todo en la vida, y se conformaba con compartirla con los otros clientes y de frecuentarla una vez a la semana. Sus recuerdos y pensamientos sobre Azucena lo tuvieron distraído largo rato. El camino parecía interminable, y más aún, cuando se cruzaba con algún compañero viajero que, cansado del silencio que él tanto valoraba, se decidía por hacerle plática. Tuvo la fortuna de encontrarse solamente con un par de esos en su trayecto, pero era fácil dejarlos atrás con la velocidad de Cienfuegos. El sol se empezaba a poner en el horizonte y la intersección de ambas calles quedaba aún lejos. Rodolfo apretó el paso, buscando llegar a la zona marcada y darse vuelta lo antes posible. En dado caso, buscaría hospedaje en alguna posada en Iztapalapa, pasar la noche y volver por la mañana. Casi sin darse cuenta, el sol estaba casi puesto. Los últimos rayos del sol iluminaban tenuemente la calleja que frente a él se disponía. Apretó el paso lo más que pudo. Sabía que no llegaría antes del anochecer, pero al menos trataría de estar lo menos posible en ese desagradable lugar. Cuando la noche se adueñó del camino, los ruidos de la misma hicieron su aparición. Los árboles se convertían en monstruosas encarnaciones de sombras y de formas que parecían dibujadas por la mano del demonio. Rodolfo sintió cómo su corazón se agitaba. Un aullido a lo lejos hizo que Cienfuegos relinchara. Rodolfo trató de calmarlo
pero el caballo se sentía inquieto. Maldijo el instante en que había aceptado tal encomienda. La noche es un lugar terrible en el cual estar solo, sobre todo en el campo. La oscuridad esconde las terribles criaturas de la noche que se niegan a mostrarse durante el día y permite que te acechen, que te acosen, que te cacen, como un ciervo herido, como una presa acabada. El viento sopló con gran fuerza por detrás de Rodolfo y con un ruido que pareció susurrar su nombre, giró para encontrarse con la profunda oscuridad. Su corazón estaba inundándose de terror con cada instante que pasaba. Y justo antes de perder la razón, llegó al maldito lugar. Y ahí no había nada. Silencio, profundo, maldito, estremecedor. ¡Hey!, gritó. ¿Hay alguien aquí? El viento le respondió volándole el sombrero. Molesto, sacó una pequeña caja de cerillos que encendió apenas con una mano temblorosa. Sacó la carta del morral de piel, calada, y leyó el remitente, don Rodolfo de Nevares. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Acaso es una broma? Gritó al viento, y de pronto el cielo se iluminó, con la fuerza de un rayo que estremeció el suelo frente a sus ojos, y partió por la mitad de un árbol. Cienfuegos se levantó en dos patas, y Rodolfo cayó sin reparo. Después de golpearse la cabeza fuertemente, se levantó como pudo. Cienfuegos había desaparecido en el horizonte. Y ahora sí, se encontraba completamente solo. Con terror, pensó en correr, pensó en escapar, pero no parecía haber salida para su desgracia. Y entonces escuchó a lo lejos el galope de un par de caballos y las llantas de un pequeño carruaje. Se acercaban a gran velocidad, pero las llamas frente a él le impedían ver más allá de la pequeña barrera de fuego que frente a él se extendía. El carruaje se oía cada vez más cerca, y más, hasta que de pronto sintió en su espalda el resoplido de un corcel, temible, húmedo, caliente, sobre su cuello. Al voltear, encontró aterrado los ojos rojos, como dos flamas incandescentes de un enorme corcel negro. A su lado uno idéntico, y sobre ellos, montado en el asiento del copiloto, una figura humana, encapuchada, con una capa, que se levantó. Los caballos se detuvieron. El hombre bajó con lentitud. Se acercó lentamente a Rodolfo y le dijo: Tal vez debí haberme presentado antes, pero pensé que este sería un mejor momento. Soy la muerte y he venido por usted. Rodolfo sintió cómo se helaba su sangre. El temible personaje que lo había contratado por la mañana lo había llevado hasta su propia muerte. La muerte descubrió su rostro, y esos ojos penetrantes se dejaron ver como la calavera que realmente era. El grito que quiso soltar Rodolfo se vio ahogado al instante que descubrió su temible faz. ¿Eso significa que estoy muerto? No, estar muerto es alcanzar la paz. En su caso es mucho peor. Vine por usted porque es la persona ideal para trabajar conmigo. ¿Trabajar en qué? Es muy sencillo, como el chofer de mi carruaje. Pero, ¿y por qué tendría que aceptar si no estoy muerto? Digamos que es una pequeña oportunidad. Usted es el mensajero más veloz de esta tierra, y de morir ahora, pasaría la eternidad retorciéndose en el infierno por todos los pecados que ha cometido. Yo vengo a darle la oportunidad de redimirse y así, tal vez salvar su vida.
¿Cómo? Solamente tiene que convertirse en el chofer de mi carruaje, llevar y traer a los muertos hasta este punto. A partir de aquí, me encargo yo y me los llevo a su siguiente viaje. Pues tal parece que no tengo otra opción. Siempre hay opciones. Puede morir o puede asistirme. Esa es su decisión. Asistirle entonces sería la única opción razonable. ¿O acaso hay algo más que pueda hacer? Hay una restricción por medio de la cual podría salvarse. Si durante sus primeros 3 viajes usted convence a alguno de los viajeros para que tomen su lugar, entonces podría retomar su vida. Una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor, digamos. ¿Y si no lo logro? Si no lo logra y pierde sus 3 oportunidades, entonces dejará de ser mi mensajero y terminará fundiéndose en el infierno, tal y como le estaba destinado. Sin más remedio, Rodolfo se enfrentó a su nuevo destino: cumplir con los deberes de la muerte o pasar la eternidad en el infierno. Las primeras encomiendas no eran nada sencillas. La gente al borde de la muerte es muy difícil de convencer de que han llegado al final de sus días. Se aferran, se tratan de mantener hasta las últimas consecuencias, pero él, como el maldito jinete del carruaje, simplemente esperaba en la entrada de la casa, ya que irremediablemente, uno tras otro, terminaba saliendo con los pies por delante. Se olvidó de comer, de dormir. Se olvidó de lo que era una vida verdadera y en cierta forma no le extrañaba. Había vivido como un ermitaño solitario y así se había quedado. Nadie lo extrañaba a él tampoco. Y tras un tiempo, el local que rentaba para su mensajería desapareció y se convirtió en una ferretería. Se había desvanecido por completo y ni una huella de su vida permanecía. Muchos viajes fueron los que él hizo, tratando de entender a los muertos, llevándolos hasta esa encrucijada donde se enfrentaban a su último juez, la muerte, que invariablemente los llevaría a su destino final. Aquellos que tenían destinado el infierno imploraban por el perdón de sus almas, pero la muerte era inamovible en ese sentido. No había negociaciones. Algunas veces notaba cómo lo miraba esperando a ver si él se animaría a usar alguna de sus oportunidades para embaucar y convertir a alguien en el nuevo chofer, pero Rodolfo se mantenía a la expectativa. Sabía que los movimientos tenían que ser calculados. Pasó el tiempo y un buen día se postró en la puerta de la hacienda de los Morales. El señor, un hombre regordete de una reputación intachable, había caído enfermo, y era cuestión de tiempo para que sucumbiera ante la terrible neumonía que sufría. Rodolfo se detuvo afuera de la hacienda, invisible para todos, excepto para el señor Morales. Pacientemente lo esperó, hasta que salió, y desde que se subió al coche, supo que él sería la primera persona con la que jugaría su carta. Le hizo plática durante el trayecto. El señor Morales estaba asustado, pero confiaba en el perdón de Cristo. Al llegar a la encrucijada, la muerte le leyó sus pecados. A pesar de no parecer tan graves, el último de todos lo condenaba al infierno. Había matado a un niño en su carruaje. El señor Morales lo sabía bien, y era su mayor arrepentimiento en la vida. Rodolfo sintió pena por el hombre y sabía que si alguien buscaría la manera de redimirse, sería él. Se acercó a su oído y le dijo: si quiere una segunda oportunidad, lo único que debe hacer es aceptar convertirse en el jinete de la muerte, y así tendrá una segunda oportunidad para redimirse. ¿Qué dice? Le agradezco, buen hombre, pero si ni llevando una vida de rectitud y de paz, tras ese trágico incidente pude reparar el daño hecho, entonces mi castigo es merecido y debo completarlo. Y sin mirar atrás, subió al carro de la muerte con destino al infierno.
2 oportunidades más, señor Nevares, y sabe en dónde terminará. Eso lo veremos, dijo Nevares a la muerte, quien arrancó su viaje y desapareció en medio de la noche. El tiempo pasaba, y el tedio del trabajo lo iba agobiando. Su cuerpo se había deteriorado, sus manos huesudas, su cara alargada y pálida, su semblante vacío, su rostro casi muerto. De aquella gallardía y valentía no quedaba más que un recuerdo, y Rodolfo cada vez ansiaba más un cambio en su vida. Era momento de volver a arriesgar. Su segunda oportunidad la trató de aprovechar con un joven indígena. Al verlo sabía que podría convencerlo con su labia, pero el indígena tenía la conciencia tranquila. Sin siquiera esperar a que la muerte apareciera, le ofreció estúpidamente el trato. El indígena no dijo nada, y cuando finalmente apareció la muerte, ésta le dijo: Tú no debes nada, y no tienes por qué temer. El cielo te está destinado. Y le abrió la puerta. El indígena sonrió y entró al carruaje. La muerte cerró, y se quedó unos instantes mirando a Rodolfo en silencio. Tu última oportunidad, Nevares, y serás mío. Entonces subió a su carruaje y se escapó en medio de la noche. Rodolfo había perdido por completo la noción del tiempo. Podrían haber pasado apenas un par de días desde su deceso, o 20 años. ¿Qué más daba? No tenía ilusiones, ni necesidad de seguir así. Temía las puertas del infierno, pero dudaba entre si darle fin a esta historia o seguir eternamente evadiendo su responsabilidad. Esa noche, el encargo era en una vieja casa que no conocía, a las afueras de la ciudad. Hacía tanto tiempo que había abandonado el mundo de los vivos por el de las sombras, que todo le parecía un vago recuerdo de una vida olvidada. Acostumbrado ya a su espera y a ignorar por completo a los viajeros, Rodolfo se mantuvo en el carruaje, esperando en silencio. Cuando finalmente se abrió la puerta, el cuerpo de una mujer salió. Apenas podía distinguirla, pero había algo en ella que le parecía familiar. Abrió la puerta y la dama subió al carruaje. Asustada miraba por la ventana, preguntando hacia dónde irían. Rodolfo había perdido el interés por platicar con sus pasajeros. Sin embargo, el olor intoxicante de la dama le pareció familiar. Un olor a flores, un olor que reconocía. Segundos antes de llegar a la encrucijada, la mujer preguntó qué sucedía. Lo siento, señora, pero usted tiene una cita pendiente con la muerte, y será ella quien le describa su suerte. ¿Qué suerte? Si debe ir al cielo o al infierno. Preocupada echó a llorar, y en ese instante sus lágrimas finalmente conmovieron a Rodolfo, quien amablemente le prestó un pañuelo. Al tomarlo, sus dedos se tocaron ligeramente, y entonces todo volvió a su mente. Piel morena, ojos color miel. Azucena. Estaban a apenas algunos metros de la encrucijada, cuando Nevares se detuvo. Usted no puede estar aquí. Esto debe ser un error. No hay ningún error, señor. Morí, y ahora tengo que pagar por la vida que he llevado. Pero eso significa... Así es, me espera una condena en el infierno. ¿Y por qué, si lo sabía, nunca cambió de vida? Nunca dio un giro. Porque hubo una vez un hombre con el que creí que podría pasar el resto de mi vida. Pero un mal día desapareció para nunca volver. Y despechada y abandonada, no tuve más remedio que seguir. Rodolfo sabía que hablaba de él. Entristecido le tomó la mano, con esa mano helada y huesuda que ahora tenía. Entonces es momento de resarcir mi error. Aunque mi rostro ya no es el mismo, ni mis manos ni mi voz, soy yo aquel hombre que robó su corazón. Y los amantes distantes se reencontraron
un momento ante la encrucijada de la muerte. Jamás tuve el valor para decirle cuánto la amaba. Y un mal día, la muerte me tomó por sorpresa. Pero hoy podemos ganarle la partida. ¿Confía en mí? Sí, siempre. Rodolfo llevó el carruaje hasta la encrucijada de la muerte, y como cada vez, de la noche, salió una nueva carroza y la muerte emergió de ella. ¿Ya está lista? No, ella no se irá con usted. ¿De qué habla Nevares? No me diga que la ha convencido. No, algo aún mejor. Yo tomaré su lugar. Eso no es posible. Usted me dijo que si yo lograba convencer a alguien de que se quedara con mi puesto, podría recobrar mi vida, ¿cierto? Sí, Pues le hago este trato. Yo pagaré por los pecados que ella carga y los míos, a cambio de que ella tenga una segunda oportunidad. Es un trato justo, ¿no lo cree? pues no es usual, pero es justo. Azucena lo miraba sorprendida. No tienes que hacer esto, de verdad. Claro que sí. Toda mi vida fui egoísta y viví en soledad, pero tú tienes la posibilidad de volver a empezar. Haz lo que tengas que hacer, pero evita esta pena. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Y con un último y terrible beso, Azucena se quedó ahí parada, en medio de la encrucijada de la muerte, mientras Rodolfo subía al carruaje, listo para pagar sus penas. Frente a sus ojos, la muerte desapareció en medio de la noche, y como por arte de magia, Azucena se encontró adentro del carruaje de Rodolfo. A su lado, una pequeña bolsa tenía algunas monedas de oro y la promesa de una nueva vida, donde poder volver a empezar.